Hola, ¿qué tal amigos de Laguna Prensa? Mi nombre es Tania Macías, estoy con Rodrigo Vega y tenemos invitado al profesor Uriel Contreras, profesor de Educación Básica y Superior, y aparte está estudiando la licenciatura en Psicología. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a nuestros amigos de Laguna Prensa por estar aquí, viendo este video y aparte, pues presentar esta serie de varios podcasts que vamos a hacer de diferentes temas. Y antes que nada, también muchísimas gracias por que hayas venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad estoy muy agradecido de estar aquí. ¿Sí? Y pues vamos a hablar de un tema que ahorita está en boca de todos. No hay día en el que no se hable de esto y pues es la generación de cristal. Bueno, pues, ¿qué es para ti la generación de cristal? Ok, bueno, para empezar, pues hay muchos adjetivos calificativos y denominativos que se hacen a la generación de cristal, pero en rasgos generales, pues es toda aquella generación, todos aquellos jóvenes y adolescentes que su vida es muy superficial, que son frágiles en cuestión emocionalmente, que ellos viven en su entorno social a través de las redes sociales, que eso es muy importante recalcar. Tienen falta de autoridad y sobreprotección. Por lo mismo buscan la aceptación excesiva por medio de las redes sociales para sentirse identificados, para sentirse aceptados. ¿Estás de acuerdo que ahorita con tu descripción ya ofendiste a varios? Sí, estoy totalmente de acuerdo y consciente de que posiblemente vaya a haber haters por ahí que me digan que no es cierto, que los millennials y los centennials y todos los demás. Aquí entran muchas cosas, mira, yo estuve ahí por ahí, pues obviamente tenemos que investigar, tenemos que leer un poco. Yo no sé si sea en sí la generación de cristal o sea la era de cristal. ¿Sabes qué pasa? Que pues la verdad ahorita yo pienso que se trata más de la era de cristal, porque ya no importa si son niños, son adolescentes, jóvenes, sabemos que hasta los adultos responden ya de esta manera en la que todo les ofende, nada les gusta, nada les parece, entonces pues no nada más son los jóvenes o cierta generación, de la generación millennial para acá, centennials, sino que ya la verdad todo ya agarra parejo. Es general. Agarra parejo. Sí, también por ejemplo hay que entender ahorita en este momento donde convivimos prácticamente, 4 generaciones que son los que nacieron en los 60s, los que nacieron entre los 80s y los 90 y en los 2000. Entonces, sí hay que dar este contexto de que varias generaciones, incluyendo nosotros que no crecimos con las redes sociales y que a raíz del boom, después del 2007-2008, que empezó a tener más auge las redes sociales, pues es donde viene la gran pregunta. Entonces, ¿somos las personas los que hacemos las redes o son las redes los que hacen a las personas? Muy buena pregunta, eso sí hay que estudiarlo con pincitas porque la mayoría de las personas, nosotros que somos, se puede decir, quiero pensar en la nueva terminología millennials, pues crecimos sin redes sociales. Exacto. A final de cuentas, nosotros para hablarle a alguien tenemos que marcar desde el teléfono a la casa y a ver si todavía está. Los 5 minutos del Telcel, ¿te acuerdas? Sí. Y colgabas y ahí vas otra vez. Pero eso es mucho más para acá. Bueno, también, pero me acuerdo que no estabas tan enamorado, ¿no? Que te aventabas tu hora, pero de cada 5... Es más, antes de que llegara el 5 minutos, tenías que colgar. Buscando en el directorio también, y después que era la sensación el que ya puedes mandar un email, ¿no? También anda uno emocionado, porque ya no era la cartita en el papel, sino el email, y ya te sentías que estabas viviendo el futuro, ¿no? El futuro. Pero bueno, todo lo que iba con esto desde que nosotros vivimos en redes sociales, llegaron después las redes sociales, y las redes sociales no empezaron simplemente a poner pautas sobre cómo es la escritura, sino que fueron los procesos y las situaciones que obligaron muchas veces a las redes sociales a poner pautas, a poner restricciones y todo. Simplemente ahorita en Facebook yo ya voy por el mes de restricción, o sea, si no me ven en un mes en Facebook, ya saben por qué va. Sí, por ejemplo, ya no puede poner la palabra con N, porque ya Facebook te censura, aunque no vaya con una connotación
Oye, tortillera, ya no puedes poner, no sé si vieron por ahí, creo que sí. hay tortillera o algo así, no puedes ponerlo porque es Sí, ofensivo. porque va de la palabra tortilla, que de una manera despectiva hace alusión pues a las mujeres con inclinaciones diferentes. Vamos Sí. a agarrar. Porque ya no sabemos cómo hablar ahorita, ¿verdad? Que nosotros respetamos, pero la verdad no sabemos ya ni cómo hablarle a las nuevas generaciones. Y a eso vamos con eso, pues. Cabrón. ¿Ustedes creen que nosotros que vivimos en una época donde íbamos a la escuela y todo, y pues el bullying, que de hecho no se le conocía como bullying, No, No, o sea, ni siquiera esa palabra era forjar carácter. es reciente, esa palabra, y si te fijan, pues es una palabra inglesa, al final Exacto. de cuentas. sí, porque entendemos el bullying como una agresión física, emocional y psicológica hacia una persona. Pero pues realmente en algún momento en las generaciones antes del 2000, pues era el te llevas o te aguantas, ¿no? Y sabíamos como que respetar esos códigos. Y obviamente pues sí había transgresiones por ahí, pero aún así podíamos o intentábamos convivir dentro de unos códigos o un contexto donde no se hacía los ofendidos, no había una cuestión de exageración hacia una persona, o sea, mi persona, porque era parte de un contexto. Estás tocando un tema muy importante. Yo creo que estamos llegando a una era que se vive a lo exagerado. Si dices menso, es así como que, wow, no, me dijo que yo no sabía hacer nada y que no sé qué. O sea, ya no puedes utilizar ciertos términos porque todo es exagerado para las personas. Para las personas, yo no estoy hablando de generación, o sea, no se ofendan, general. no estoy hablando de eso. No, sí, Disculpa. totalmente. Sí. Sí, es que también como la llegada de las redes sociales, el escribir algo se saca mucho de contexto, una escritura, simplemente hasta los videos que pues estás viendo a la persona y todo, se saca un contexto de sobre, imagínate algo escrito que no sabes si cierta palabra significa tal, y todo lo toman para mal. Uy, me dejó en visto y ya me quiero morir. O sea, con todo respeto, ¿verdad? Pero pues eso pasa, ¿no? Sí, Sí, y también entendemos como esta parte que los más jóvenes ya no tienen esa inclinación o ese gusto, inclusive ni siquiera en un contexto general. México es un país de no lectores, pues, las estadísticas siempre han estado pésimas en cuanto a, o sea, desde décadas. Nunca hemos sido un país de lectores, pero ahora te pones a pensar que si durante la época de los 50, de los 60 ya no lo éramos, que el mexicano promedio lee medio libro al año, y cuando en otros países, inclusive de latinoamericanos, se leen 2, 3 libros, pues entonces, ¿qué importancia le das, ¿no? a la posverdad que encuentras en las redes? Tanto ya sea noticias, la veracidad de las noticias, y ya no importa quién dice, quién dijo, sino, o sea, a mí mi realidad es lo que yo leo en las redes, y lo que yo leo en las redes es lo que es, y no hay nada veraz en cuanto a la fuente y en cuanto a la información. Entonces también hay que entender que somos ya ahora sí unos desinformados y no lectores, o sea, ya le agregamos dos cosas que no es muy buena combinación. no, sí, la verdad es que de inmediato todos conocemos las páginas o noticias de que las 10 noticias que por qué está pasando esto y esto y lo otro, pero nadie checa ya las fuentes. No, simplemente así de que, no, que ya se murió no sé quién. Ay, no, ya se murió. Empiezan, o sea, a investigar, checar, oye, a ver si es cierto y todo. Bueno, yo lo he visto varias veces, ya ves que los fakes, ¿no? Y ya la generación empieza con eso. Bueno, yo no digo eso, empieza a partir de eso, pero pues hay más cosas, ¿no? Teníamos los videos de los muchachos ahí en redes sociales que ahorita ya están quemando a los profesores con esto de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahí el profesor en uno de los videos le decía, es que ponte a estudiar. O sea, no nada más cheques cualquier información, vengas y me la copies y ya eso es. Ponte a investigar. Y nosotros ni siquiera teníamos eso. No, no. Uh-huh. Nosotros nos tocó ir todavía directamente a la biblioteca, buscar el libro, pedirlo prestado, regresarlo.
Era una de 1 o 2 días, 3 días sacar una información, si bien nos iba. Y ahora, ¿qué hace uno? Con el celular, en la computadora, 5 minutos, copiar y pegar. Googleas y ya. Y es donde viene esta parte que de igual manera estamos tocando 2 puntos muy importantes, que es el que si se les denomina la generación de los ofendidos, ¿no? Y que quieren que los tratemos con pincitas, por así decirlo, pero entonces viene esta parte de que ellos no respetan o no respetamos a los adultos, ¿no? por el mismo hecho de ser adultos. O sea, esta parte, bueno, es irónico que exijas respeto, que te trate con pincitas, pero tú no quieras ejercer la dinámica o el ejercicio del respeto, tanto a los pares como a los adultos. Pero qué bien que toca esa cuestión de los respetos, porque al final de cuentas son los valores que te enseñan en casa. Exacto. Pero esos valores hasta cierto punto se han perdido por una situación, ¿estamos de acuerdo? Porque anteriormente, pues, para bien o para mal, pues, el padre era el que mantenía la casa, ¿sí? Que tenían 9, 8, 10 hijos y se daba para mantener un hogar, ¿verdad? Pero pues con la llegada de las nuevas cosas, de la nueva situación, de las nuevas, etcétera, pues muchas las veces, si no es que hasta podríamos pues ya enfatizar y generalizar, es que una sola persona, ya sea hombre o mujer, en la familia no puede mantener una sola familia, lamentablemente. No. Entonces, ¿qué pasa? Padre y madre tienen que trabajar y ya ahí no hay esa formación familiar en la familia, válgame la redundancia. Se educan los hijos por medio del internet, ¿sí? por medio de la televisión, pero tampoco puedes juzgar eso porque nosotros crecimos con la televisión, nosotros, generaciones pasadas. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, nosotros también fuimos la generación de cristal, ¿eh? O sea, así de que es que ya no aguantan, se vino todo esto de los derechos humanos. Yo me acuerdo que antes mi mamá me platicaba que los profesores hasta le pegaban a los niños. Yo no digo que estuviera bien, ¿no? Obviamente no está bien, pero ya nos tocó a nosotros de que no, es que no lo puedes hacer esto, no esto, no lo otro. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo social y los niños ahorita lo agarran de que ya le voy a hablar al DIF. Le voy a hablar al DIF porque me levantaste la voz. Sí, ya me pegaste cuando ni siquiera, yo creo que el papá ni siquiera lo tocó y ahí está. Sí, la verdad es que ya no se le puede decir nada a un niño o a un joven porque inmediatamente lo saca de contexto, le estás haciendo daño y lo estás dañando permanentemente, sí. ¿no? Psicológica. Y de hecho pues son 2 puntos muy importantes, porque sí, esta parte que comentas de la situación en la que el niño es ofendido, ¿no? O sea, hasta qué punto es una ofensa o hasta qué punto es una exageración. Y igual manera, pues en cada generación encontramos esos cristales, ¿no? Esas quejas que siempre hubo, ¿no? Que antes era el trabajo duro. Por ejemplo, los que eran los de los 20 que educaron a los que nacieron en los 40 y que no, es que solamente el trabajo duro te va a forjar como un hombre. Y el que críes a 12 niños, eso te va a hacer mujer. Entonces, llegan los baby boomers en los 60s y todo liberación, todo hippie, el churro de mota, todo liberación, cero violencia. Entonces, GPI. Entonces, amor y paz. Entonces empiezas a encontrar que ahora es de los papás y los hijos de esa generación encontraron esa brecha, ¿no? Y esos los hippies eran los de cristal en ese momento. Y así sucesivamente. Entonces también tenemos que entender un poco el que vamos, las generaciones van dejando remanentes de otras generaciones y estas, buenas o malas, pues se van pasando, ¿no? Nada más que ahora sí, en diferente contexto, en diferentes situaciones, pero a final de cuentas son brechas que ahorita se convierten en aquellos jóvenes que se frustran, que no toleran la no aceptación, porque ahora estamos hablando de una no aceptación, porque aquel número de likes no me hace sentir bien, como no tengo atención suficiente de la casa, como no tengo atención, entonces yo me desmorono, ¿no? Yo me busco maneras, ¿no? Y ahí estoy deprimido, ahí estoy, entonces es todo una cadenita que va llevando un efecto dominó. Sí, y ahorita que hablaba unos minutos antes sobre el tema de bullying, pues nosotros crecimos con el buleador, con el
Pero para bien o para mal, como lo gusten tomar, pues sí nos forjó esa ciertas, ayudó a crecer, ¿verdad? No te digo que era lo bueno, ¿No? pero pues son cuestiones de la vida que tenemos que vivir. Y Sí. ahorita los jóvenes, por ejemplo, lamentablemente pues llegó ahorita el coronavirus, todos ya es a través de la casa, las clases, o hasta ahorita ya van a medio regresar. Y pues también toda esa cuestión, yo pienso que, pues tú eres el psicólogo, has de saber más obviamente, estas situaciones de jóvenes que nosotros vivimos, pues nos llevan a forjar. Pero estos nuevos jóvenes o adolescentes que no lo están viviendo, ya de grandes, pues lo van a tener que vivir. Y si no lo vives, yo pienso que en cierta etapa de tu vida más joven, más grande, como no sabes batallar o sobrellevar esas cosas, te va a causar conflicto grave. Exacto. Sí, mira, por ahí antes de que empezáramos el programa te platicaba, ¿no? De que llegan los chavos exigiendo un lugar sin ganárselo, tanto en el trabajo sobre todo. Llegan y te dicen, no, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar, tengo mucha necesidad de trabajar, pero quiero, no sé, ya quiero ser la gerente de tal empresa. Entonces, oye, pues chíngale, mijito, ¿ah? Como nos decían a nosotros, como le decían te a nuestros cueste, ¿no? papás. Sí, o sea, Ahí quieren ofendiste llegar. a alguien. Ahí Alguien se ofendiste a sintió alguien. ofendido. Ay, disculpen, dispénsenme. No, oféndanse, chínganle. Sí, ¿verdad? Como decía el profesor del video que decía, pues estúdiele, mijito, porque la vida está cabrón. Sí. No, sí. Y pues que también, bien dicen en muchas frases, hasta se escucha trillado, pues es que la vida es difícil, la vida real está. Exacto. Entonces, Dilo, con sus letras. Al cabo le ponemos está cabrona. Y es donde realmente ponemos en duda o en cuestión la parte de, bueno, quiénes somos todos corresponsables de alguna manera como sociedad, ¿verdad? Porque primeramente son en casa, no se pone atención, no se educa, no se ponen límites, que eso es muy importante, no hay límites. Si no hay límites, si no hay atención, pues vas a buscar de alguna forma una vía. ¿Cuál es la vía más fácil, más práctica, más antojable de buscar atención y de buscar no límites? Pues es las redes sociales, ¿no? No, y el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, exacto. Entonces, como aquí no soy nadie, sí. en proyectándome hacia el mundo social virtual, sí soy alguien, porque tengo corazones, porque tengo likes, porque tengo vistas, entonces eso me hace ya una persona que vale, pero no es porque lo diga mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi mamá, sino porque lo dice donde yo quiero que me lo digan, y eso es un gran problema. Entonces nosotros alimentamos también como sociedad, pues esta generación, a final de cuentas también somos corresponsables y coculpables. Oye, y se sienten ofendidos, ¿eh? La otra vez me tocó por ahí uno de los muchachos con los que entreno y me dice, oye, pues, ¿y por qué no me sigues? Y yo, pues porque no sé, o sea, no pasa nada si te sigo, ¿no? O sea, me caes bien y esto. No, es que si no me sigues, yo ya no te voy a seguir. Y yo, o sea, AOC. pero ya te sigo, ya te sigo, hijo. Sí, no, di nombres, queremos nombres. Name. Bueno, entonces yo aquí me pregunto, ¿estamos educando bien? Yo ya tengo mis hijos, ¿verdad? ¿Estamos educando bien a las generaciones? ¿Somos nosotros? Y sin ofender. No, sí, porque sí. Somos todos. Eres tú, soy Soy ¿Qué yo. chica haces? ¿Qué chica? Pip. Ya se me fue la onda. ¿Quién? Está bien. No, de hecho, Espérate. a eso que comentas de educación, esta semana salió una noticia en el Universal muy importante que habla sobre una mamá, fue en Brasil al parecer, que cerró las cuentas de las redes sociales de una jovencita, su hija. Y ella puso en las redes, antes de cerrarlas todas, ¿no? Mi hija, pues con tantos millones, pero yo no voy a permitir que mi hija crezca creyendo que es este personaje ficticio. Y realmente pues vi los comentarios y fueron muy aplaudidos por parte de la mamá, pero entonces es donde dice, bueno, entonces también, ¿quiénes son los primeros responsables? Obviamente, eso es muy importante recalcar
que siempre en casa, siempre hay la primera responsabilidad, y que cuántas mamás o papás no se atreven a poner esos límites, y esa educación que dices, pues también va desviando la realidad de los jóvenes, porque ese es el problema, es que ahora si nos ponemos, vamos a ser empáticos, ¿verdad?, con los jóvenes, los niños y adolescentes, pues si a mí nadie me dice nada, que está bien, que está mal, o sea, yo me voy a desbocar, o sea, voy a ser un caballo desbocado, y yo no voy a creer que estoy mal. Y si lo ves desde ese punto, pues también esa generación pues también tiene la razón, porque no tienen otra realidad. Entonces también hay que entender cómo piensa esa generación, y no podemos nada más etiquetar, señalar o juzgar sin entender. Ya entendiéndolo, ¿verdad?, el contexto, pues entonces ahora sí podemos determinar cuál es la realidad que está viviendo la juventud. Sí, es que también, si no hay un estate quieto, que un estate quieto puede ser una llamada de atención, no digo que de golpe, sino ya a platicar con los jóvenes o con la persona, decirle, no haga esta situación por esto, esto y lo otro. Pues, como tú dices, son caballos desbocados hasta que la cuerda, por no decir más feo, no va a encontrar el camino adecuado. Yo también conocí una situación de un video de una niña, y era niña, que estaba haciendo pues el famoso twerking de manera muy sugestiva. Y el papá llegó y la vio y pues la zarandeó machín, y ya después se grabó un video donde la niña se disculpaba por hacer situaciones que ya no lo va a hacer, y yo la verdad se le aplaudo al papá porque, oye, es una niña, o sea, ya hay situaciones mucho más feas que ni vemos ni sabemos. Oye, pero después que ven o piensan que son realidades que realmente no lo son. O sea, yo por ahí también no sé si se acuerdan de este tema de una chava que, por cierto, es diseñadora gráfica en otro país, y le dijo a sus papás que se iba a ir de viaje y no sé qué. Ella empezó a editar las fotos, estaba editando las fotos de que supuestamente andaba en París y andaba aquí y así, y se quedó en casa de una amiga. Eso creo lo vi como hace como unos 2 años o 3 años. Y ella estaba mandando un mensaje de que, miren, o sea, piensa todo el mundo que yo estoy aquí, que ando de viaje, que esto, mientras ella estaba en casa de su amiga, duró como un mes, no sé, editando fotos para que la gente pensara que andaba de viaje. Pero lo hizo con una intención, no lo hizo con afán de molestar al papá y a mamá, ¿verdad? Lo hizo con la intención de ver de que la realidad... Amigos, después de este pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores, pues terminamos hablando sobre las redes sociales, sobre que muchos de los perfiles que están en las redes sociales, si no es que más del 50%, pues son falsos, son fakes, y se dedican muchas las veces a trolear. A trolear y a stalkear. Y de hecho aquí entra otra parte importante de la generación de cristal, porque también las partes públicas y privadas aprovechan esta necesidad de atención, necesidad de proyección, necesidad de aceptación. Mira, estamos hablando de 3 puntos muy fuertes que requiere esta generación, ¿no? Alimentarse de a lo mejor alter ego, ¿no? Porque al final de cuentas es una surrealidad que está viviendo. Y pues hay empresas o hay partes gubernamentales que aprovechan esta necesidad del joven, de querer, es que yo ando en tal lugar, ando y quiero que me vean, ando en tal plaza, quiero que me vean, entonces quiero muchos likes, y aquellas partes dicen, bueno, yo te voy a terminar de construir tu personaje para que sea todavía más surreal y ahora sí te sientas más aceptado. Entonces ya hablamos aquí de la cuestión mediática que puede llegar a ser conveniente para ambas partes, y a veces lo volvemos a los límites, o sea, no, como no hay un límite, entonces yo puedo ser quien yo quiera, y ya mi realidad ya es una surrealidad. Y no vamos tan lejos, están en los partidos políticos, sin mencionar alguno, ¿verdad? Pero están ahí de que, oye, pues es que hay que complacer ahorita, porque pues obviamente, me imagino, pues son los que más votan, ¿no? De que, ay, no, ya me siento grande, ya tengo 18 años, voy a ir a votar y que no sé qué. Y pues obviamente ellos agarran a esos chavitos y ponen de imagen ciertas cosas en los comerciales, ¿no? De que... Pues es que, ¿qué les digo si se me pueden ofender, verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar? Ni puedo decir nada de mi presidente tampoco, entonces... Ay, no. Ya se termina este programa, nos vemos otro día. Sí,
Y de hecho es exacto, o sea, es donde viene esta parte importante de, digo, es bueno expresar, es bueno informarse, es bueno que igual te des a conocer, pero el problema es que, como mencionábamos hace rato, cuando ya no es no es dentro de una conciencia, estamos hablando de una conciencia de cómo yo veo mi realidad. Obviamente una persona que dice, bueno, yo tengo mis valores, yo tengo mi núcleo familiar, yo tengo mis amigos, pero eso no te va a alejar de que te quieras expresar siendo consciente. El problema aquí está que estamos hablando de una inconsciencia de su propia percepción, de lo que proyecta y de lo que quiere. O sea, estamos hablando de un personaje. Oye, pero es el contexto que lo exageran. Yo hace poco, pues, y todo el mundo sabemos ese tema, que tocaban la canción de Los Ángeles Azules, 17 años, Ay, no no. puede ser, o sea, yo en mi momento ni siquiera me pasaba por la cabeza ofenderme con esa canción. Pero yo lo que he visto es que Y ellos también... contestaron, ¿no? Sí, algo Con así. una foto de dos chavitos de 17 años, que o sea, Un amor adolescente, a final de cuentas. dos no, adolescentes. No un mayor con una menor, sino era un amor adolescente, un amor pues bonito, que todos lo vivimos, que ahorita pues ya no creemos tanto en eso, perdón, no sé qué, pero te amo. es que muchas de las veces pues lo sacan tan de contexto porque quieren llamar la atención cuando ni siquiera iba la acción o el problema por ese rumbo, sino que ellos lo sacan de contexto, llamar la atención o algo, no sé qué les pasa. Es como en su momento, o sea, que Pepe Le Pew está ya cancelado, que porque Que es tóxico. es tóxico, no sé qué. Uy, y por tanto lo que me mismo, encantó. ahí te va. Pepe Le Pew. Ajá. Y por lo mismo ya no salió en la película de Space Jam, que la nueva está fea, la neta, pero bueno, eso es lo de menos. Ya no Ajá. salió ahí por eso, dices, oye, espérate, pues es una caricatura, entiendo que ahorita las generaciones estas nuevas, pues les causa shock un tipo de personalidad así, lo entiendo. Pero pues eso no quita que el personaje tenga su historia, es mucho más allá de eso, sino que es un dibujo que nos influenció en muchas La generaciones. portada de Molotov, ¿no? ¿Cuál era La la querían de...? censurar. la de colegiala, sí, ¿no? de la colegiala Ah, que qué- dicen eso que... qué buena portada. Ajá. qué buena Qué buena portada. portada. Qué No me buena- acuerdo del disco, pero qué buena La portada, sí. Se van a ofender, ¿verdad? Sí, y de hecho hubo un análisis muy exhaustivo en los medios de analizar la canción. Y realmente pues la canción yo la he escuchado por décadas, ¿no? Ya la canción tiene muchos años. Entonces yo me quedé pensando, bueno, la voy a analizar, ¿no? Y realmente no dice nada pedófilo, o sea, no dice nada ofensivo, no dice nada agresivo, como Sí. para que Bueno, llegue pues a sí. ser ofensivo. O sea, Y al hasta final de simplemente el título de ¿Dónde juegan las niñas? Pues es algo, Ajá. si nos ponemos así filosóficos, se ve como que mucho más profundo de lo que puede ser una portada, porque la portada sí te puede decir una cosa hasta cierto punto, pero pues ya escuchando las canciones y esto y lo otro, dices, no, pues nada que ver. Exacto. Ahora, hay que analizar esta parte, muy importante, desde del punto de vista psicológico, es todo lo que yo rechazo es un reflejo de mí mismo que no estoy aceptando, o sea, no estoy trabajando. Si yo rechazo algo, nada más por meramente rechazarles, quiere decir que algo hay en mí que todavía no he terminado de trabajar o no he terminado de ver o inclusive no acepto, porque también eso es otra cosa. El negar algo es que estás aceptando algo de ti que no está siendo conscientemente aterrizado, y eso también es otra cosa que hay que ver en esta parte, ¿verdad? Es que también, Oye, espérate, y lo platicábamos el fin de semana en una pedilla, ¿verdad? Porque pues a veces tomamos, ¿verdad? ¿qué es Lo eso? platicábamos ahí de que el efecto espejo, ¿no? El efecto espejo. Ajá. Tú vas y es que tú eres esto y esto y lo otro, y en sí tú te estás rechazando. Ujú. Y es que también lo que estamos viendo, de que cuando uno comenta en las redes sociales, muchas de las veces, y generalizo para no decir que otros, pensamos que lo que decimos es la verdad absoluta. Exacto. Y la cuestión es así, cada quien tiene su punto de vista que es válido, mientras no... yo siempre, por ejemplo, he comentado de que a mi parecer, o pienso esta cosa, yo nunca me gusta decir que
tú estás mal, que no sé qué, porque no, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, pero ellos piensan que sí. Exacto, y entonces es donde encontramos esto de por dos, tres personas que están negadas a algo y generalizan, ¿no? Es que a nombre de todos los jóvenes, oye, tú vas a decir, oye, espérate, pues tú no hablas por mí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tú te estás quejando, yo lo estoy aceptando, pero no hables por mí, porque luego esto pasa muy, muy frecuentemente en diferentes grupos sociales o generaciones, que dos, tres están inconformes, como por ejemplo la canción, ¿no? Que la canción habla de misoginia, machismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que tú piensas, 3, 4 personas, pero ¿por qué me embarras, no? ¿Por qué me embarras en tu comentario? Pero ahí te va. Y luego entra la doble moral. Ajá. Porque si esa canción dice eso, apoya otras canciones mucho más fuertes. Ahora con el perreo de que El perreo. hasta abajo O sea, sexual. y cancelan la a chingada. unos, pero aplauden a otros. Ajá. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Exacto, eso es doble moral e ironía, porque al final de cuentas son ambas, ¿no? Esta parte de... La prohibición de la palabra con P en el estadio, ¿no? Vamos ahí. Para nosotros, ya para mi generación y pues en la misma generación, me imagino que también, También, sí. era así como que ni siquiera estabas ofendiendo a nadie, era porque, bueno, pues sí te estabas ofendiendo un poquito, ¿va? Sí, pero no con el contexto que lo están tomando. Ujú. Tú lo decías, esa palabra con P que todos lo conocemos, somos mexicanos y la contextualizamos diferente. Unos Sí. se refieren a personas homosexuales y otras personas pues, se refieren a de que anda con muchas, u otras es como Exacto. decir güey, ¿no? Digo, Sí. pero el güey no se puede censurar aquí. Ajá. Es que es lo que tiene el lenguaje mexicano, porque pues hasta el mexicano una palabra puede significar Significar muchas mil cosas. cosas. Simplemente la palabra pedo aquí en México es un chorro de cosas, no nomás es un gas. Pero pues El haces de pedo. yo pienso que es parte de la idiosincrasia del mexicano. Es como cuando vas a la lucha libre y no gritarle cosas a los luchadores, pues entonces ¿a qué vas? Ay. ¿Sí me entiendes? Exacto. ¡Ay, estás bien menso! Oh, y hasta el referee la lleva y todo. Pero yo pienso que eso lo hizo la FIFA más que nada porque pues al final de cuentas para que no se escuchara en la tele. Pero pues la verdad es que Pero yo me acuerdo que fue en el mundial, ¿no? ¿Qué fue? llevan como 2 Fue en el mundiales mundial, allá prohibiéndola, ni no sé. siquiera, o sea, así de que ellos, ay, se están gritando, ay, perdón, la palabra con P, está gritando la palabra con P, a lo mejor significa otra cosa, ellos ni sabían ni qué rollo Sí. ni nada. Pero es que es lo que te digo, para bien o para mal existe esa palabra y te apuesto que toda la gente que lo grita ni siquiera lo grita porque le quiere decir homosexual al portero cuando cerca el balón. A veces, ¿verdad? Sí, pues también hay uno que otro loco que sí lo hace por así, pero es más que nada por decirle al contrario algo ofensivo, Exacto. pero como- no por su preferencia sexual, que es diferente. Que quede claro eso. Y no con el afán de que le caiga mal ni nada. Pues, al final de cuentas lo gritas, puede venir un porterazo, ¿no? Yo amo a Corona, por ejemplo, en su tiempo que yo lo iba a ver. Cancelada. Uf, lo amo y todo. Y es, o sea, pues yo también le gritaba. Así que, pues, Es sí, parte porque es parte del de, show, ¿no? ¿no? No es así de que, ay, no me, o sea, No, me estás ofendiendo, Uno ¿no? va al estado también a Con- desahogarse también, ¿por pues la qué no? verdad. Sí. Exacto, Echarse entonces, sus caguamas. exacto, Ah, no, y es donde dices, bueno, ¿cómo si yo, de un contexto que es cultura mexicana, a final de cuentas, Sí. ¿no? Ese es el show, yo me siento ofendido porque dicen X o Y palabra, ¿no? Entonces, es decir, bueno, entonces, ¿quién está mal? O sea, ¿es la sociedad? No, yo posiblemente sí, porque yo me estoy identificando, como decimos, ¿no? Coloquialmente, me pongo el saco. ¿Pero por qué? O sea, entonces tú no estás seguro de quién eres y por eso tienes que manifestarte y proyectarte de forma negativa hacia los demás. No, ya con eso que dijiste a muchos Ah. ya entran en shock, porque, cabrón, ¿qué está pasando? Exacto. Pero es que sí, pero bueno, vamos a ya medio cerrar esto. Bueno, antes Conclusiones. de Bueno. terminar, yo quiero enfatizar algo sobre la educación. Antes de que nos vayan, pues estuve ahí platicando con varios profesores y por ahí les mandé unos audios. Y entre eso yo hablaba con una directora de una escuela y me decía, es que ahorita a los chavos ya no los puedes ni reprobar de la escuela. A nosotros
era así de que es que me van a reprobar y voy a volver a cursar de quinto año, obvio. Sí, sí. Pues la mayoría de los amiguillos eran los que recursaban, ¿no? Quinto año. Y ahorita no puedes hacerle ni eso. Bueno, tú que eres profesor, por ejemplo. Claro, no se puede. Transgredes Entonces, todo. yo siento que ahí también tiene mucho que ver lo que está haciendo el gobierno. Sí. Sin ofender, pero también ahorita ya los psicólogos están sacando también muchas cosas y obviamente es para bien de las personas, pero también a veces siento que yacen en lo exagerado, ¿no? Sí, es que no están dejando que los golpes de la vida, por así decirlo, nos golpeen y formar nuestro caparazón, que a final de cuentas en la etapa adulta o hasta ni ya la etapa adulta nos va a ayudar a formar ese callito y que que un problemita, que no hay dinero, que el otro, no nos haga el daño tan difícil, porque si no vives estas situaciones de grande, cualquier problemita te va a atacar y pues lamentablemente pues vas a terminar en no sé, suicidio, que esperamos que no pase Exacto, y de hecho es y cerramos como iniciamos, o sea, esta parte de las características de estas generaciones es que se frustran, que no tienen tolerancia, que no tienen esa capacidad emocional de resolver situaciones y se ahogan en un vaso de agua. y sobrellevarlas. Buscar soluciones. Bueno, entonces, antes que nada, primeramente, conclusión. Entonces no es una generación, es Una era. Una era. Es una era de cristal. Una Al era, final de sí. cuentas, Sin generalizar a todos, porque sí, Sí, es una... una era son ciertas personas. y hay que pues dejar que la vida nos golpee tantito, ¿no? Ujú. Y Pues aceptar pues los comentarios, Las críticas, nos va a ayudar no tanto porque al final de cuentas, aunque no lo aceptemos, pues hay otras visiones del mundo. Exacto. Ser Otras unos opiniones. guerreros, ¿no? Ser unos guerreros. Porque, pues, Pero no es comercial, ¿eh? sí. Pero si te quieres poner aquí, de volada. En Sí, corto. pues, Podrías estar, amigo. guerreros, amigos guerreros. Sí. Digo, porque algodoneros acá está. Bueno, pues no, ya perdimos. Ya nos vemos el próximo año. Déjame voy. Regresando y retomando conclusiones. Sí. Conclusión, profesor. Conclusión. Trabajar en uno mismo, aprender a ser tolerante, a ser resiliente y aceptar la crítica y sobre eso ser mejor. Sí, esa es mi conclusión. Conclusión, Rodrigo. Pues, ya no Sin sean tan ofender. niñas, ya no sean tan Sin niñas. ofender. Niñas y Ey, niños. espérate. No seas tan niñas y ahí vamos con otro tema, ¿no? No seas tan niñas y niños. Ah, Es que no dejaste terminar. No dejaste tan niños y niñas que todo o que nada les gusta, todo les ofende. Debemos aceptar nuevamente pues que hay otras visiones del mundo, hay otras ideologías y todo. Y muchas las veces, pues la verdad, el mundo no gira a nuestro alrededor. No, y no hay verdad absoluta, tú lo mencionaste, no hay Así verdad es. absoluta. Así es. niñax. Porque, ahora está con el tema ese. Todes. Todo eso. Que ya puse ahí la Real Academia Española que está mal implementado. A lo mejor ese se podría hacer otro tema después de un podcast, Sí. ¿no? De que... ¿Conclusiones, Tania? Conclusiones sin ofender a nadie. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Porque yo soy, ya sabes, ya me conoces, ¿verdad? Por ejemplo, el que está grabando, pues, es de la generación de cristal, pero Ya va a cancelar el... ya los apagó ahorita las luces porque estaba un poco ofendido, ya las prendió, lo contentamos y todo. Conclusión. Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, el día de ayer, y te platicaba, yo llegué ahí con ciertas personas y todo, y yo veo que están cayendo dentro de lo exagerado. Yo creo que hay que tomarnos la vida un poquito más light, hay que dejar que las cosas fluyan, que la vida no es así de que, ya me dijo menso, o sea, por no decir otra palabra, y ya me quiero morir, ¿no? Yo creo que hay que tomar las cosas como vienen, de quien vienen. Yo le decía ayer a un muchacho de 20 años, por cierto, yo le decía, él me decía, es que yo quiero que me vean, yo quiero que esto, le digo, quiero que me respeten, me decía. Le digo, es que si tú no te respetas, no te van a respetar. Si tú no te quieres, nadie te va a querer. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Entonces hay que trabajar en nosotros mismos, hay que dejar de seguir
modas, ¿no? Estereotipos también, estereotipos, arquetipos. hay que ser originales, ¿no? Si a mí no me gusta el fútbol, todos juegan fútbol, pues no juegues fútbol, Y juega por eso- ajedrez, no es por eso otra estás cosa, mal ¿no? o... No, Exacto, ¿no? al Hay contrario. muchísimas cosas, la cuestión aquí es descubrirse a sí mismo y quererse, porque no hay otra palabra más que el amor propio. El amor propio, exacto. Muy bien. Agradecimientos también. Agradecimientos. 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 No, pues antes que nada, pues queremos que agradecer a nuestros patrocinadores, ¿sí? A quien es Doña Mari 2, Nonis Bistro, que está aquí presente, a Amados Estudio de Diseño, también muy presente con nosotros, y sobre todo a Edwin Rodríguez Fotografía, que por las facilidades, pues, de la iluminación, Sonido. aquí del sonido, del audio y otras cosas, muchísimas gracias. Y sin que se haya ofendido tanto porque es generación de cristal, ¿verdad? Y pues sobre todo agradecer pues al profesor que estuvo aquí con nosotros. Uriel, ¿va? Uriel Contreras, sí. Sí, ya ves cómo soy malísima para eso, Exacto. pero bueno. Aquí agradeciendo al profesor, agradeciendo obviamente otra vez a Edwin, agradeciéndote a ti por acompañarme siempre en mis locuras, por estar aquí conmigo y porque vienen más podcasts. Y agradeciéndome a mí porque pues, me amo, ¿no? Yo Eso- me amo sí, mucho. Eso es bueno. Y sobre todo que dan a entender esta parte que todas las generaciones, porque vemos simultáneamente muchas generaciones, desde los generación silenciosa hasta millennials, centennials, X, pues de que podemos coexistir todos. Entonces, podemos sobrellevarnos, podemos tolerarnos, podemos entendernos, podemos ser empáticos y llegar todos a convivir en armonía. No se puede ser empático con todo el Sí, mundo, ¿ah? no, con todo, pero tratarlo. Bueno, no, sí se puede. Sí se puede. No Sí, puede sí. ser empático, pero sí respetar. Sí, respetar No, y ser sí. tolerantes sobre Sí. todo. Esa es la palabra clave, el respeto. Respeto. Sí. Ujú. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente, de haber aguantado hasta ahorita. Y pues la siguiente plática sigue un tema Controversial, mucho más controversial. intenso. Aquí va a correr sangre, señores y señoras. ¿De Y qué señoritas. tema es? Señoritos. Señoritos, señoritas y Mujeres. habidos y por haber y muchas cosas más. Tania, ¿qué tema va a ser? La palabra feminazi, la implementación de la palabra feminazi, ya no sabemos si es feminismo, si es Embrismo. feminismo, si es machismo, si es qué, tantas cosas hay Feminismo. ahorita, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa palabra feminazi que se está utilizando ahorita mucho y que ofende a muchas personas, ya hablaremos de eso la próxima cita, ¿no? Próximo podcast. Muchísimas gracias nuevamente. Soy Muchas Rodrigo gracias. Vega, Tania Macías, Uriel. Contreras, muchas gracias. Hasta pronto. Y síganos en nuestras redes sociales. Vamos a dejar aquí abajo. Compartan y muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto.